Hi everyone, I'm doing this video because we are more than 10,000 people in this channel already, which is pretty crazy to me honestly. I don't know, I just want to say thank you for all the support, thank you for sharing my videos with your friends, thank you for all the kind words to me, it means a lot really, so thank you, I love you guys. And now I'm gonna do like a home studio tour video and it's gonna be in Spanish, so turn on the subtitles. Bueno, pues aquí veis la vista principal que tengo yo la mayor parte del día. Pues eso, donde grabo mis covers, donde también doy clases de guitarra y grabo otros grupos, por supuesto. Empezamos por lo más básico, supongo que es la mesa. El escritorio lo compré en Zoman, se llama Studio RTA Creation Station. Tampoco es muy enorme, que por el espacio que tengo aquí me viene muy bien que sea de este tamaño. Y bueno, pues abajo tienes la balda para poner el ordenador, la impresora, lo que quieras. Tiene 8 espacios para 8 unidades de rack. Está muy bien, por el precio que tiene no se le puede pedir más, la verdad. Ahí abajo, como habéis visto, está el PC, lo más importante diría yo de todo. Está hecho por piezas, por mí, lo fui montando poco a poco. Y bueno, lleva un procesador AMD de 8 núcleos, 8 GB de RAM, una tarjeta Gigabyte bastante buena. Y bueno, en general el ordenador muy bien, nunca me dio ningún problema de procesador, ni calentamiento, ni nada. Muy bien, tira por todo como un campeón. Luego vamos a pues el interface de audio. Es esta Focusrite Scarlett 6 y 6. Tenía antes una versión de Focusrite también parecida a esta, la Saphire. Tenía menos salidas y empecé a hacer reamping con amplificadores, necesitaba más salidas y entonces me compré esta. Que aparte tiene 2 salidas de auriculares, que está muy bien para cuando grabo aquí a cantantes y tal, o bueno, quien sea. Para poder escuchar yo también lo que van haciendo sin necesidad de poner los monitores. Los previos suenan muy bien, bastante cristalinos, sin ruido. El único problema que le veo es un poco los drivers, que no sé si en relación a mi procesador AMD o qué, pero son un poco inestables a veces. Y va directamente con este cable a este previo de la marca ART, que es el Pro Channel 2. Es básicamente un channel strip, tiene compresor, ecualizador y previo. Básicamente se utiliza para voces. Lo primero que hice fue cambiarle las válvulas, eran chinas de bastante mala calidad y tenían algo de ruido y cosas por ahí desagradables, entonces se las cambié por unas Groove Tubes, creo que son. Mejoró bastante la cosa y sobre todo para voces, al usar el Shure SM7B, que necesita bastante ganancia, me vino muy bien. El compresor lo utilizo bastante también a la hora de grabar voces y bajos, y la ecualización poco, porque bueno, no soy muy de comprometerme al grabar la fuente, ¿no? Pues si acaso después la cago y necesito arreglarlo, pues ya ecualizo en el ordenador, in the box. Después aquí tenemos una regleta en formato rack de Adam Hall, bastante interesante para mí, porque si no, bueno, pues tienes que tener muchas regletas por ahí por el suelo y no me interesaba teniendo un espacio de rack. Enciendo de pago con ese interruptor, todo a la vez. Bueno, aquí tengo la Play también, la Play 3, para echar unos fifas de vez en cuando y alguna partida para relajarse. Y aquí tenemos la última compra que hice, es el Kemper. El Kemper es un profiler, lo que hace básicamente es copiar señales de otros amplificadores y reproducir el sonido de manera que tú luego puedas modificar tanto la ecualización como cambiar la pantalla o añadirle efectos, pedales, etcétera. Vamos, que no es un preset, sino que copia el sonido del amplificador y aún así tú después lo puedes moldear a tu gusto. Está muy bien porque hay en internet un montón de profiles de otra gente que los hace gratis o también de pago, y pues la verdad que estoy muy contento. Lo uso para grabar ahora guitarras y bajo. Lo tengo conectado por SPDIF, por salida digital, a la Focusrite. Me libra de bastantes ruidos y nada, es una gozada, la verdad. De monitores tengo unos Mackie MR5 MK2, si no me equivoco, son de 5 pulgadas. Tampoco en esta habitación no me interesa tener los de 8 o más grandes, porque como os expliqué antes, el tratamiento de la habitación es una locura, si no se me van los graves por todos los lados. Entonces bueno, tengo estos dos Mackies que funcionan muy bien, son bastante transparentes, no colorean mucho el sonido, aunque los uso más que nada para grabar, para hacer el tracking y después de referencia, ¿no? Para comprobar las mezclas que voy haciendo, porque principalmente los grabo con esto que veis aquí, que son unos auriculares Audio-Técnica, son los MH50, son unos auriculares que valen unos 150 euros así, y para mezclar son, bueno, y para todo, son comodísimos,
muy planos, no colorea nada el sonido. Es en lo que mezclo básicamente el 80% del tiempo. Luego chequeo en los monitores también y en otros auriculares, pero es de lo que más me fío, lo que mejor conozco. Bueno, también aquí encima tengo este teclado MIDI Tech Garage Key Mini. Lo uso simplemente para arreglos, para cosas de Tetsuo o en los covers o lo que sea, que necesite meter pianos o algún tipo de violín VST. Me parece más cómodo tocarlo, aunque sea yo un poco manazas, algo sé tocar, que andar escribiéndolo con el MIDI. Me parece más práctico eso. Simplemente tocas la melodía que sea y ya está. Tiene por atrás dos botones para subir o bajar la octava. Un micrófono principal lo uso sobre todo para las voces, vamos, que es lo que suelo grabar. Es un Shure SM7B, es una pasada, dinámico, que para la habitación, como dije antes, con los problemas que tengo de ecos, reverbs y cosas raras, pues va muy bien. De pantalla para el ordenador uso bueno, en realidad no es un monitor ordenador, es una televisión, una Samsung de la serie 5000, puede ser algo así. Bueno, está 32 pulgadas, se ve muy bien, muy claro, sin ningún tipo de problema, la verdad. Para esta parte pues tengo un sofá muy bonito que me regaló mi colega Aitor, y todo lo que es free se coge. Pues de las últimas compras que he hecho, una batería electrónica, una Fame DD 6500. Esto lo compré para los grupos que vengan a grabar aquí, que puedan tocar ellos los temas y darle su rollo, ¿no? Que siempre queda más real que programado por MIDI. Tiene parches de malla, que está muy bien, los puedes tensar y aflojar como una batería de verdad, que te da buen rebote y sensación parecida a la de tocar una batería real. Bombo caja, 3 toms, el Charles y 2 crash. No necesito tampoco mucho más, la verdad. Vino ya con el sillín, el pedal, las baquetas, unos auriculares. Suenan como el culo, la verdad. Pero bueno, cada elemento tiene 2 zonas. Entonces, por ejemplo, aquí los timbales, en estos dos lo que tengo es el sonido de tom en el parche, y en el aro tengo puesto, por ejemplo, un China y aquí un Ride, que es lo que básicamente suelo usar yo también cuando toco. Lo que hago es conectar el módulo por USB al ordenador, pongo los auriculares en la Focusrite y toco con los sonidos de Superior Drummer o lo que sea, que suenan, por supuesto, bastante mejor que los que trae el módulo. Bueno, pues ya habéis visto lo que hay, mejor o peor explicado, pero bueno, es lo que tengo, lo que hay, con lo que trabajo. Espero que os haya gustado el vídeo, a los que lo estáis viendo, que ya sé que es poco diferente a lo que suelo hacer otras veces. Gracias también por todo el apoyo, por esos 10.000 suscriptores, que para mí es mucho. Ojalá otros 10.000 más. Adiós.